Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 1. Para ello vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por otorgarnos tus maravillosos dones y bendiciones. Te pedimos en este momento que tu presencia nos asista al abrir la Escritura y poder estudiar el mensaje que tienes para nosotros a través del profeta Ezequiel. Llena nuestras vidas con tu Santo Espíritu. Confiamos en ti. Gracias por todo en Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro, el libro del profeta Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa a quien Dios fortalecerá. Este nombre correspondía muy bien a la vida y obra de quien lo llevaba, ya que fue un sacerdote llevado cautivo a Babilonia, donde 6 años después muere su esposa y comienza un ministerio especial en favor del pueblo de Dios cautivo. El ministerio de Ezequiel es posterior al ministerio de Jeremías y sus profecías son contemporáneas a las de Daniel. La perspectiva de su trabajo no era nada halagüeña, porque a pesar del terrible castigo que sufrió el pueblo de Israel, en vez de hacer que este pueblo recapacitara, pareció solo sumergirlos más profundamente en la apostasía y el vicio. Tampoco quisieron someterse a la disciplina. Ellos continuaron siendo rebeldes e idólatras y estaban poco dispuestos a practicar una reforma completa. El libro de Ezequiel aclara el propósito de Dios para con su pueblo en el trance amargo del cautiverio. Las profecías de Ezequiel, Daniel y Jeremías, que fueron comisionados para que revelaran el propósito del cielo a los hombres y para que lograran su cooperación con ese propósito. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea, mientras que Ezequiel llevaba a cabo una misión semejante entre los que habían sido llevados al cautiverio. Daniel fue embajador del cielo en la corte de Nabucodonosor para que el monarca conociera la voluntad divina y cooperara con ella. Los primeros 24 capítulos de Ezequiel representan un triste panorama de perdición y juicio sobre el reino de Judá a causa de sus pecados. La segunda parte de Ezequiel, los versículos 25 al 32, contienen juicios y profecías de destrucción sobre las naciones vecinas, estas naciones que afligieron a Israel. La parte final del libro, capítulos 33 al 48, estos capítulos presentan la misericordia y bondad de Dios, dando un aroma de esperanza y renovación bajo la bendición de la experiencia del nuevo pacto. Dios quería que el pueblo aceptara el plan divino para esta nación. El propósito del libro es doble. Número 1, lograr que el pueblo se arrepintiera verdaderamente. Número 2, revelar la necesidad de la ayuda divina para la obediencia futura prometida en el nuevo pacto. Este libro tiene verdades especiales que haremos bien en escuchar y aplicarla a nuestras propias realidades y con la ayuda divina transitar por el camino del Señor. Capítulo 1. La visión de la gloria divina. Este capítulo en particular, además de ser una visión de Dios, era una manifestación de la divinidad, lo que se llama teofanía. Generalmente suceden cuando comienza el ministerio de un profeta, como Isaías, la visión del altar, Moisés y la zarza ardiente, y Juan, el teólogo, ve a Jesús en medio de los candelabros de oro. El propósito de estas manifestaciones era la de una imponente manifestación mediante la cual Dios inicia al profeta en un nuevo mundo de conocimiento y percepción, una nueva etapa de su vida, una nueva fase de responsabilidad. De ahí que su labor era comunicar fielmente el mensaje de Dios. Elena de White comenta: todos los que sirven a Dios con pureza de alma sabrán que Él exige
que se proteja su honor. Muchas de las más gloriosas revelaciones registradas en la Biblia fueron dadas por el Señor en las horas más tenebrosas de la historia de la Iglesia. El Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados por la santidad del servicio. La mente ha recibido impresiones con fuerza solemne para mostrar que Dios es Dios y no ha perdido su gloria. Él exige la máxima fidelidad en su servicio. En las mentes humanas debe de quedar la impresión de que el Señor Dios es santo y que defenderá su gloria. Manuscrito 81, año 1906. El capítulo 1 de Ezequiel se divide en dos partes generales, versículos 1 al 3, la introducción, y los versículos 4 al 28, la visión del trono de Dios. Los versículos 1 al 3 nos habla del comienzo del ministerio de Ezequiel como profeta. Dice lo siguiente: sucedió en el quinto día del mes cuarto del año 30, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos, y vi visiones de Dios. En el quinto día del mes, en el quinto del año de la cautividad del rey Joaquín, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre mí la mano del Señor. Algo interesante es que Ezequiel era un sacerdote, y a la edad de 30 años se consideraba que el hombre llegaba a su madurez y estaba listo para oficiar en el templo. A los 30 años Juan el Bautista comenzó su ministerio, igual Jesús. El profeta estaba listo para oficiar, se había preparado toda la vida para desempeñar su trabajo como sacerdote, pero no iba a ser posible por la cautividad, ya que estaba entre los deportados de la segunda toma a Jerusalén, que fue en el año 597 a.C. Cuando llevaba 5 años de esa deportación, más o menos 593, 592 a.C., en el quinto mes, probablemente entre julio y agosto, es cuando el Señor lo llama a él personalmente, le da la revelación de su voluntad para que posteriormente la comunique a los demás. Estas tan solo no fueron visiones dadas por Dios, sino manifestaciones de la gloria divina presentada ante la vista del profeta. Por eso la expresión "vino sobre mí la mano del Señor" es símbolo del poder divino que descansó sobre él. Ezequiel sabía que este nuevo y extraño poder que ahora lo movía no era otro, sino el poder de Dios. Ezequiel comienza a describir la revelación que se le ha mostrado, una revelación de Dios mismo, su trono y autoridad. Comienza a describir los seres vivientes, versículos 4 al 14. Leamos el versículo 4. Miré, y aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centelleante y un resplandor en torno de ella. En su interior había algo como metal resplandeciente en medio del fuego. Esta es una visión llena de simbolismo, que no necesariamente se debe dar explicación a cada detalle, sino a aquellos que el mismo Señor ha explicado en su palabra. Otros detalles son parte de todo el proceso de enseñanza que Dios quiere resaltar. Lo que se debe resaltar es el propósito principal de esta revelación. Lo primero que vamos a destacar aquí es: vi que del norte venía un viento huracanado. Estos vientos son símbolos de destrucción, de guerra y desolación. Del norte venía Babilonia, por el norte iba a entrar a Jerusalén para destruirla. Pero muchos comentadores importantes consideran que la frase del norte se refiere a Dios. La Biblia compara el norte con la morada del Altísimo. Recordemos cuál era la intención de Satanás descrita en Isaías capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de Sión me sentaré a los lados del norte. La intención de Satanás era sentarse en el trono de Dios que está en el norte. Aún los símbolos del monte Sión, que era un símbolo terrenal de la morada de Dios, también nos habla del norte. Dice Salmo capítulo 48, versículo 2.
hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que el norte, en cierta medida, es un símbolo de Dios. ¿Pero qué significa que viene del norte un fuerte viento? Tiene varios significados. Número 1, el trono de Dios no está fijo, es movible, y que en la historia del gran conflicto Dios se ha desplazado en favor del pueblo. Número 2, en el sentido que el Señor está viajando en su carruaje al templo de Jerusalén. ¿Y a qué viene? Un investigador importante, William Shea, dice lo siguiente: los mensajes dados al profeta, tal como se registran en los capítulos que cubren el espacio entre las visiones de Ezequiel 1 y 8, sugieren que esta tarea especial era de juicio, pues este es el mensaje especial que presentan. En otras palabras, Yahvé, Jehová, se sentó en juicio sobre su pueblo, en su templo, por unos 14 meses, de acuerdo con la fecha de las visiones, sus contenidos y la naturaleza de los mensajes dados a Ezequiel durante el intervalo entre las dos visiones. El libro El juicio investigador en Judá, páginas 286-287. Así que el Señor viene a su templo terrenal para una obra de juicio, dando oportunidad a que el pueblo de Dios se convierta. Y en tercer lugar, ¿y por qué tuvo que hacer esto Dios por su pueblo? Porque había un concepto generalizado que Dios ya no tenía el control del mundo, que Dios había doblado su mirada a otro lado. Esta idea había golpeado no solo a los falsos hijos de Dios, sino también a los fieles. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 607 dice: muchos que interpretaban que el saqueo desenfrenado cometido por las naciones paganas significaba que a Dios ya no le importaba lo que ocurría, el pueblo no veía la mano de Dios en el decurso de la historia. No veía que un propósito divino y soberano estaba en acción en lo que acababa de ocurrir, así como había obrado a través de todos los siglos. E incluso el mismo profeta Ezequiel fue afectado por el pensamiento de los exiliados desanimados. Se lamentaba día y noche por lo ocurrido. Elena de White comenta: una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos. Recibió la visión cuando estaba abrumado por recuerdos tristes y presentimientos inquietantes. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaban supremas la ambición y la crueldad. Por todas partes veía manifestaciones de la tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche, pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. Libro La Educación, página 177. Esta visión es de un profundo significado para el profeta, para el pueblo de Israel cautivo y para nosotros. Dios gobierna en su trono y está listo para hacer su obra en favor de nosotros. Ezequiel describe lo que ve en visión. Leamos los versículos 5 al 9. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de un hombre, pero cuando uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se juntaban unas con otras y cuando se desplazaban no se volvían, sino que cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Dios le muestra al profeta a través de estos querubines de 4 caras, guiados por una mano en sus alas, que Dios está dirigiendo todo, que nada le puede enseñar porque Él lo ve todo en todas las direcciones, que nada en esta tierra ocurre por casualidad, que Dios está en su trono por encima del universo, que Él lo gobierna todo. Elena de White comenta: la mano de Dios aparece en la visión de Ezequiel debajo de las alas de los querubines.
Esto enseña a sus siervos que el poder divino es el que les da éxito y que colaborará con ellos si se desprenden de la iniquidad y purifican su corazón y su vida. Los mensajeros celestiales que vio Ezequiel, semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes, con la velocidad del rayo, representa la rapidez con que finalmente avanzará esta obra hasta terminarse. Aquel que no dormita, que continuamente está en acción para que se cumplan sus designios, puede llevar adelante su obra armoniosamente. Lo que para las mentes limitadas parece enredado y complicado, la mano del Señor puede mantenerlo en perfecto orden. Él puede idear medios y formas para desbaratar los propósitos de consejeros impíos y de los que traman maldades. Review and Herald, 11 de enero del año 1887. Esta visión nos muestra un Dios activo, un Dios que tiene el control, que sus designios se cumplen fielmente. En los versículos 10 al 12 se hace una descripción de estos querubines. Los seres vivientes representan a seres celestiales, pero estos 4 seres vivientes tienen 4 caras que representarían que su obra la hacen de manera completa e integral. No hay un significado específico para una de las caras, lo que simboliza la cara del hombre, del buey, del león y del águila. No hay un significado específico expresado en la Biblia ni el espíritu de profecía. Pero lo cierto es que representan a estos seres que cumplen fielmente la voluntad de Dios, cumplen su función con poder y adaptabilidad. Los versículos 13 y 14 dicen: en medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendidos que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos, y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. El profeta trata de describir en sus palabras la gloriosa visión que está contemplando. Su apariencia reflejaba la gloria de Dios y su justicia pura y fulgurante, la de estos seres vivientes. Y entonces los ve corriendo y los describe como relámpagos. Con esa figura representa la velocidad de estos seres vivientes en sus diversas misiones. Elena de White comenta: la luz resplandeciente que cruza entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago representa la rapidez con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 353. Amigo y hermano, a veces parece que Dios se ha olvidado de este mundo, que las cosas parecen desarrollarse caprichosamente, como que Dios ya no tiene el control. Pero esto que está lejos de la realidad. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios todavía está al control, Dios todavía es el gobernante supremo. Y hoy viene a ti con ese mensaje de paz y esperanza. Confiar en Dios es confiar en el Rey Supremo del universo. Pero los seres vivientes no fue lo único que el profeta vio. Al lado de estos seres vivientes vio 4 ruedas que se desplazan hacia dirección en que se desplazaban también los seres vivientes. Versículos 15 al 21. Comencemos con los versículos 15 y 16. Dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra junto al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. La forma y el aspecto de las ruedas era como crisólito. Las 4 ruedas tenían la misma forma y aspecto y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda. Estas ruedas tienen una completa sincronización con los querubines. No giraban sobre un eje específico, se desplazaban para donde se desplazaban los seres vivientes. Esta descripción, que para el ojo humano puede parecer a simple vista confuso, no es otra cosa que un trabajo armonioso del Señor. Y es lo que pasa cuando vemos el devenir de la historia de este mundo. Parece confuso, pero Dios tiene planes claros. Elena de White comenta: como las complicaciones semejantes a las ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino.
En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Libro Profetas y Reyes, página 393. No todo está perdido. Dios todavía está al control y ofrece su misericordia a los seres humanos. Ella agrega lo siguiente: las complicadas ruedas que se le aparecieran al profeta envueltas en tal confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miriadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Testimonios Selectos, tomo 4, página 268. Dios tiene planes maravillosos para aquellos que aprenden a confiar en Él y su sabia dirección y se someten a su gobierno de paz. En los versículos 17 al 21 se muestra el movimiento de estas ruedas en su relación con los seres vivientes. A simple vista todo parece confuso, pero lo que está mostrando es que estas ruedas, arregladas de manera confusa, representan los asuntos de los hombres y los acontecimientos de la historia en todas sus acciones y reacciones. Lo que para el observador inexperto parece confuso, como si fuera el resultado de la casualidad, parece obra del capricho y la ambición de los hombres, se presenta aquí como un modelo armonioso, formado y guiado por una mano infinita que marcha hacia un fin predeterminado. Dios está al control de todo. Y termina el capítulo completando la visión del trono de Dios, versículos 22 al 28. Los versículos 22 al 24 se habla de la gran bóveda en la cual los querubines desempeñan sus labores. Y se llega al clímax de la visión cuando se presenta el trono de Dios. Versículos 26 al 28. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre. Entonces vi algo semejante a metal que resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba alrededor. Desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego y que tenía un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor, y cuando lo vi, caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y uno semejante a un hombre sentado en él. Aquí hay varias partes de la Biblia que se presenta a Jesús como un hijo de hombre. Es la representación de la majestad divina. Dios está en el trono y entonces se ve el arco iris en el trono. Esta visión del trono es similar a la que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono estableció en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Se presenta entonces al Rey de Reyes y Señor de Señores. El arco iris es símbolo del pacto, símbolo de la justicia y la salvación. Dios cumple lo que promete. Pero aquí se nos habla de la justicia divina. Elena de White comenta: seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Libro La Educación, página 161. El arco iris muestra el deseo de Dios de salvarnos del poder del pecado. Dice ella en el mismo libro: así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Dios dice al alma pecadora pero arrepentida: vive, para ti se halló redención. Y entonces termina el capítulo con el profeta postrado
ante la presencia de la revelación de un Dios sentado en el trono, mostrando toda su gloria. Apreciado amigo y hermano, así que este primer capítulo de Ezequiel es rico en significado. Es una revelación de Dios mismo, su poder, su autoridad, su justicia y su misericordia. Dios está allí todavía. No está lejos de los que le buscan. Dios está al control del universo y desea gobernar nuestra vida si se lo permitimos. Dale hoy tu corazón al Dios eterno y tu vida rebosará de paz. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración por ti. Amén.